Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero por Millennium 106.7. Hasta las 22 estaremos acompañándolos con la mejor información sobre todo de lo que ha pasado en este día a nivel económico, también obviamente en los mercados. Un día cargadísimo de información y sobre todo con información muy fresca, porque hoy se han conocido muchísimos datos que nos llevaron también a preguntas de qué va a pasar de acá en adelante, cómo se pueden llegar a determinar diferentes variables económicas que ya empiezan a tensarse en este tiempo, con una actividad que está golpeada, un tipo de cambio que pareciera estabilizarse pero que quedan frentes abiertos todavía, y una tasa de interés que hoy ha sido convalidada, sigue siendo una tasa de interés efectivamente alta. Vamos a estar comentándolo esto, nos pueden escribir en Twitter, nos encuentran como Equipo Bulat, en Instagram también de la misma forma, y pueden escribirnos en nuestro WhatsApp si tienen alguna consulta, 11 21 87 1067, 11 21 87 1067. Ahí estaremos respondiendo las dudas acerca de todo lo que nos quieran consultar, temas financieros y demás. Ya nos han llegado algunas por Twitter, así que en un ratito también estaremos comentándolas. Vamos a hablar con Claudio Sucho de invitado en un rato, que nos viene a hacer el aguante también y a contarnos información. La verdad que bastante interesante, me la fue adelantando y es medio primicia, y una forma también de adelantarse a lo que está sucediendo ahora en los mercados y otra lectura posible de lo que está pasando. Ahora sí, saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Neri? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Excelente. Día duro. Super martes de Levac, super martes de inflación. Super martes, sí. Un día súper cargado, la verdad, con muchísima información y que, como vos decías, está bien fresca, ¿no? Ahora lo ponemos en la mesa, lo vamos a charlar. Me parece que hay mucho para debatir. Totalmente. Martín, ¿cómo andás? Santi, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Día intenso también, coincido con él. Puedo corroborar que te vi yendo a trabajar, por lo menos. No sé si terminaste entrando, pero te vi yendo a trabajar hoy en la mañana. Me viste y era temprano. Era temprano. Es otro punto a favor. Convalidamos, exactamente. Pero sí, efectivamente, lo decíamos, ¿no? Un día en el cual tuvimos varias cosas para analizar. Una tasa de interés de las Levac, en este caso, que se mantuvo más o menos en el 46,5%. La anterior licitación había estado en 47%. Veíamos tasa del secundario en la última semana por encima y al final bajando un poco más hasta esta altura, un poquito por encima quizás, pero que renovó el 75%, Neri, ¿no? Sí, una alta renovación se vio, tasa de 46,5% en el tramo más corto. Si esta licitación hubiera sido una semana antes, la tasa estaba cómodamente arriba del 50%, pero bueno, claro, lo que manejamos es que el Banco Central estuvo comprando Levax en el mercado secundario, deprimiendo estos rendimientos, pero sí vemos que subieron las tasas de los siguientes plazos, es decir, a 56 y 91 días, estamos manejando tasas de 45 y 43,75 respectivamente, lo cual, bueno, si bien no concentran el grueso de la licitación y del interés del público, bueno, merece la pena mencionar que también se está levantando los rendimientos por ese lado. Marcaste algo que es interesante y es que acortaron un plazo respecto de lo que se venía licitando también, ¿no? Acortaron un plazo. Cuando vemos el anuncio a prensa en MAE, en el mercado abierto electrónico, que es donde se opera también las Levac, vimos que de movida estaban cortando el plazo de diciembre. Lo más largo que se podía licitar era a noviembre. Estamos hablando de 126 días, lo cual, por un lado, quizás tiene sentido, ¿no? Porque ese tramo final capturaba el interés de muy pocos inversores, la verdad que no se miraba, pero bueno, por lo menos era una referencia de tasa. Y después quizás, más importante aún, es una señal de que las Levac están entrando en su lento camino de salida. Sabemos que en septiembre de 2019 las Levac dejan de ser un servicio o un producto para el inversor, ya sea minorista, no sé, sabemos si fondos también, pero sí va a ser concentrada netamente en el negocio bancario. Va a ser un instrumento de política monetaria como para junio, supuestamente, según lo que había establecido Sturzenegger en su momento. De hecho, era que ya minoristas quedaban fuera de esto. Sí, por eso. Vamos a tener que, me parece que es un lindo desafío también para nosotros, empezar a buscar otros instrumentos en pesos para abrir la cabeza y generar una buena tasa. Ahora, a mí me queda una duda respecto de lo que hoy ha sucedido, porque entiendo que
Caputo vino a ser una especie de bombero, ¿no?, de la situación, ¿no? Algo que estaba medio incendiado, vinimos a apagarlo, pero una vez que está medio apagado ese fuego, hay que ver cómo hacemos que no se encienda de nuevo y demás. Creo que en el último tiempo, algo que hemos visto, por lo menos en el último mes, se han aumentado 8 puntos los encajes bancarios, permitiendo también que otros instrumentos, como por ejemplo los botes, pudieran ser considerados parte de estos encajes. De esta forma, parte de lo que quedaba líquido en el sector terminaba siendo absorbido por los bancos. Después bajaron la tenencia de dólares también de los bancos para que no se traslade también al tipo de cambio y demás. O sea, quiero decir, diversas medidas que hacen que este fuego se vaya apagando de a poco. Ahora, el tema es que estas licitaciones grosas siguen. De hecho, el plazo está todo más concentrado en el plazo más corto, con lo cual en el pequeño, en el mediano y corto plazo vamos a estar viendo las renovaciones. Ahora, ¿se pueden mantener estas estrategias todo el tiempo? Bueno, parece un poco difícil, ¿no? Por esto que vos estás mencionando. Ya se tomaron medidas, la baja en la posición dolarizada de los bancos, en la posición general de cambios. Eso ya se hizo como una manera, digamos, de restarle presión al dólar, de restar una fuente de demanda de dólares. Parece difícil, seguir bajando eso. Ya se subieron encajes como un mecanismo para rotar los pesos que estaban en Lebacs, una parte de los pesos que estaban en Lebacs, a bonos del Tesoro en pesos. Pasa que si suben mucho más los encajes, los créditos mueren. Y los créditos ya están complicados, además. Muy impactados, ¿no?, por esta fuerte suba en las tasas, un poco lo que estábamos charlando antes del inicio del programa, ¿no? Tenemos tasas de adelantos en cuenta corriente de 55%, tasa nominal anual, ¿no? Cuando uno le suma comisiones, etcétera, estamos cómodos arriba del 60%. Esas son tasas a las que, digamos, muy pocas empresas pueden financiarse. Con lo cual, ahí nos planteamos un interrogante, por ahí pensando en el próximo supermartes, ¿no?, en el mes que viene. ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, ¿no? ¿Cuál va a ser la creatividad? O si ya para ese entonces vamos a estar teniendo una baja lenta, gradual en las tasas de interés en el mercado secundario, que eso de alguna manera permita ir estabilizando la demanda de dinero. Pero por ahora, con estos niveles de tasas, me parece que es un equilibrio muy finito. El dólar está entrando, digamos, hace unas semanas en un veranito sustentado por estas medidas, y me parece que el desafío, por lo menos en las próximas semanas, va a ser si esto se mantiene, si vemos unas tasas un poco más abajo, porque la verdad que con este nivel de tasas es difícil pensar en un mercado estabilizado. Sí, exactamente. Un tipo de cambio que hoy terminó en 27.51 el mayorista y el minorista en 28.17, levemente al alza, frente a lo que era la espera también del resultado de la licitación de hoy. Pero efectivamente es lo que decís. Y de hecho, la tasa de interés del bote, ¿en qué quedó? 26% anual. Sí, 26%, que es 13% semestral, anualizado simple da 26, si lo anualizás como corresponde, te da arriba de 27, salió por encima de la par, vería 1, pero en realidad lo que te ofrecieron 27 días después de haber salido por primera vez el bote, te ofrecen el interés corrido, entonces estás comprando el bote con el mismo rendimiento, o sea, no hubo cambio de rendimiento. Lo que pasa es que ese es un bono que no es muy atractivo para el que quiera una tasa de interés en pesos, porque tiene implícito, para que te vaya bien, una expectativa de evaluación, de descenso de inflación, que por ahora no la estás viendo. Entonces los bancos tuvieron que elegir: o me quedo en pesos no remunerados en encajes que no van a servir para nada, o voy al bote que por lo menos me da 26% anual y bueno, pierdo un poco menos. Claro. Pero la verdad que es una medida bastante coercitiva que me parece que no habla del atractivo que tiene el instrumento en estos momentos, ¿no? Los bancos lo tuvieron que agarrar porque no les quedaba otra. Exactamente. Bueno, hablando, justamente mencionabas la inflación, 3,7% dio la mensual, 3,9% en GBA y ya un 4,1% la inflación núcleo, bastante fuerte, y la inflación anual que llegó a 29,5%, que en este caso ya supera una de la banda interior del límite superior que estaba planteado con el FMI. Particularmente dice así: el BCRA, es decir, el Banco Central, discutirá con el staff del fondo la respuesta de política apropiada si la tasa de inflación de 12 meses del IPC excede el límite superior de la banda interior especificada en la tabla anterior. Y este límite era 29 y ahora estamos en 29,5. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, son dos bandas que tenemos que monitorear porque, bueno, somos hijos del rigor, no vamos a ir a la banda inferior, ¿no? Si le incumplimos hacia arriba. Exacto. Estamos hablando de 29,32, con esta inflación que acumulamos en estos primeros 6 meses, 16%.
necesitamos una inflación mensual promedio de 2,18% máximo para no excedernos del 32%. 2,18 mensual máximo. Sí, pero el mes que viene va a venir arriba de 3 cómodo, así que este número va a ser menor todavía. Claro. Y si queremos hacer bien las cosas y estar por debajo del 29% anual en diciembre, tendría que ser una inflación promedio mensual al menos de 1,8%. ¿Cómo vienen creciendo los agregados, Martín? ¿Lo estás siguiendo? Los agregados depende de lo que uno mire, ¿no? Cuando mirás la base monetaria, estás creciendo en 32% interanual, ¿no? Ahora, cuando uno le quita los encajes, ¿no? Porque en realidad la base, al incluir los encajes, está muy sucia por estas últimas medidas del gobierno. Claro. Cuando uno mira un agregado más puro como el circulante, estás creciendo en la zona de 19% interanual. O sea, en los últimos, te diría en las últimas semanas, en el último mes, el apretón monetario, ¿no? Particularmente desde el inicio de la gestión de Caputo, me parece que es muy fuerte, y en ese sentido se enmarca el último comunicado que comentamos en el último programa, ¿no? El comunicado de política monetaria, con un Banco Central que en el medio de la corrida se alejó, al menos en lo discursivo, del esquema de metas de inflación, empezó a coquetear un poco más, aunque no puso metas, ¿no? Pero empezó a coquetear un poco más con los agregados monetarios. Y me parece que hoy por hoy el objetivo, más allá de esta baja en la tasa de Levax, me parece que el objetivo es secar de pesos la plaza, independientemente de otros objetivos como el nivel de actividad, el nivel de crédito. Claro. Me parece que hoy, e incluso la inflación, ¿no? Me parece que hoy el objetivo prioritario del Banco Central con la gestión de Caputo es restar liquidez a la economía, y eso lo estamos viendo, ¿no? El circulante te estaba creciendo en la zona de 30% hace no más de 2 meses, hoy está creciendo 19%. El M2 privado, que es un agregado un poco más representativo de lo que es la demanda de dinero, ¿no? De los medios de pago, porque te incluye lo que es el dinero bancarizado en cajas de ahorro y cuenta corriente, eso te está creciendo en la zona de 24% interanual, ¿no? En todos los casos, bien por debajo de la inflación. Claro. Tomando lo del circulante, Martín, miraba un gráfico del amigo Gabriel Camaño, que ese crecimiento del circulante es el más bajo desde diciembre de 2016, enero de 2017. Así que estamos hablando de una tasa que está por debajo de lo que vimos en el último año y medio. Sí, interesante. Y cuando uno lo compara con cómo estaba creciendo en el segundo semestre del año pasado, ¿no? El segundo semestre de 2017, está creciendo en la zona de 35%. O sea, en la interanualidad es un freno muy importante. Claro, alimentado también por transferencias al Tesoro y adelantos transitorios, ¿no? Que es lo que ahora se cortó de cuajo. Exactamente, hoy tenés a toda la política monetaria retirando pesos, ¿no? Digamos, todos los mecanismos posibles, y las Levax, tanto en la licitación primaria tuvimos una expansión, que es lo que comentábamos recién, pero para tener en cuenta cuál fue el efecto monetario agregado, me parece que tenemos que ver qué es lo que pase mañana tanto en el mercado secundario de Levax como en las operaciones con PASES y LELIX. Claro. ¿Los bonos, Nelly? Mira, para responderte los bonos, sí, la verdad que en las últimas semanas no encuentran reacción. Recuerdo haber visto una nota, no me acuerdo de qué medio, que decía que hay Pax cambiaria, como me gusta poner en bastardilla, sí. pero los bonos no reaccionan. Y yo que miro mucho los bonos, para mí es un síntoma de preocupación, porque significa que no hay confianza, que el gobierno no da todavía, no termina de seducir a los inversores para que inviertan en activos argentinos. Lógico. Y si no hay ese atractivo en la renta fija, que se traduce en, si suben los bonos, baja el riesgo país, baja la tasa de interés promedio de la economía en dólares y permite financiar empresas. Si no se da eso, es difícil que se dé un proceso de mayor atractivo de las acciones. Entonces, cuando vos ves las acciones, básicamente están en una tendencia lateral. Es lo que hablábamos de análisis técnico la semana pasada. Vos lo ves y es un barquito de papel en el mar. O sea, no tiene ningún sentido mirarlo de esa forma. Y hay historias muy buenas, empresas muy buenas, pero sin el flujo es muy difícil verlo por technicals o fundamentals. Entonces, hay un tweet que encontré de Diego Falcón, economista muy activo en Twitter. Vamos a invitar a Diego, ya lo vamos a llamar, muy interesante lo que tiene para decir, pero dice: lo que ya se sabe, parte 1000. 1. La inflación por las nubes. 2. La bola de letes. 3. La caída del consumo. 4. El déficit fiscal. 5. La tasa de interés súper alta. 6. Cheques rebotados. 7. Los supermartes de Levac, perdón. ¿Cuánto de todo esto está en los precios? Se pregunta. Claro. Y después remata. Y si algo sale bien, el emoji del gatito con la cara. Y si hacemos una apuesta por la buena, porque estos precios ya están descontando lo peor de lo peor. O sea, ¿cuánto más podemos llegar a caer? Puede ser un punto de entrada. Puede ser un planteo.
Exactamente, puede ser un punto de entrada, siempre por supuesto conociendo hasta dónde uno puede llegar y dónde puede dormir tranquilo. Pero sin duda, estamos todos ahora, estamos cerca de la instancia de sangre en la calle, como dice, hay que comprar cuando hay sangre en la calle. Y yo la verdad que veo muchos desanimados y estamos más que nada todos del mismo lado del mostrador, del lado vendedor. Entonces quizás será cuestión de empezar a mirar algunas perlitas y empezar a dar el salto del otro lado de la mesa. Internacionalmente está complicado el asunto también por lo que sigue siendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en algún punto salió un informe de WASDE interesante del Departamento de Estados Unidos de Agricultura, en el cual mostraba también, ya planteó un escenario diferente para el año que viene, en el cual empieza a abrir de China a otros mercados, ¿no? Como que eso puede beneficiarnos también en algún punto, ¿o sí, no? Y eso en alguna medida, bueno, como decís vos, puede ser una buena noticia para la Argentina, no diría quizá de aumentar las exportaciones de soja, porque eso en general está fijo y depende básicamente de la oferta, ¿no? De temas climáticos, pero sí le puede dar a la soja argentina una prima de precio respecto a la soja de Estados Unidos, ¿no? A lo que tomamos como referencia en Chicago. Con lo cual, que algo de eso se estuvo viendo en los últimos días, en las últimas semanas, pero creo que si esta guerra comercial se intensifica y si efectivamente el gobierno de China toma represalias contra Estados Unidos, particularmente en las exportaciones de soja, me parece que podemos ver una prima que favorezca los precios de la próxima cosecha, ¿no? Sí, Argentina. Con respecto a la guerra comercial, solamente les quería dejar un dato que a mí me heló la sangre. Porque en lo que va ahora la escalada esta de tensiones entre aranceles, de tarifas y trabas al comercio, ya incluye alrededor de 10.000 productos comercializados en todo el mundo. La guerra comercial no es entre Estados Unidos y China y eventualmente Europa, sino que ya empieza a esparcirse en todas partes del globo. Claro. Y podría llegar a apuntar a casi el 90% de lo que China exportó a Estados Unidos el año pasado. O sea, estamos hablando de un monto objetivo de guerra comercial enorme, fenomenal. Entonces, a tener cuidado y a no celebrar cuando Estados Unidos nos da una exención, por ejemplo, a las exportaciones de acero y aluminio, porque nos puede venir por otro lado y bastante peor. Así estamos, así empieza el Inversor Bolsero. Pequeña tanda, pequeña música, llega ahora y después Educando al Inversor y después Smart Money también. Quédense. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. Bueno, 25 minutos pasaron de las 9 de la noche. En el Educando al Inversor de hoy vamos a analizar unos insumos que consideramos clave a la hora de tomar decisiones de inversión. En muchas oportunidades se habla, de hecho lo hemos estado hablando en el comienzo del programa, ¿no? Y lo hacemos siempre, del contexto internacional y cómo este influye sobre los precios y los rendimientos de los activos locales. Este contexto internacional puede condensarse, digamos, en forma muy resumida, en una variable que es la tasa libre de riesgo global, en forma muy simplificada, ¿no? Es este análisis que estamos haciendo, y para la cual se toma en general la curva de tasas de los bonos del Tesoro norteamericano, siendo la tasa a 10 años, la famosa 10-year, la que se menciona con mayor frecuencia en todos los análisis. En términos teóricos, la tasa libre de riesgo internacional se considera el primer ladrillo sobre el cual se construyen los rendimientos esperados de todos los activos locales, en general en los mercados emergentes, en la Argentina obviamente también. Al tratarse de un retorno en dólares, considerado libre de riesgo, la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense se considera como el piso de retorno esperado para cualquier bono local, teniendo en cuenta que al mismo deben agregarse además las primas por riesgo idiosincrático, el llamado riesgo país, las expectativas de devaluación en el caso de los activos en pesos y los riesgos propios de cada activo puntual, como podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de una acción. Dado que existe una curva de bonos norteamericanos que resulta muy líquida, con vencimientos de entre alrededor de un mes y 30 años, el bono que debe tomarse como piso de rendimiento para evaluar cualquier título local es uno que resulte similar en la medida que ya hemos explicado en esta columna, que es la duration, que es una medida de duración promedio ponderada de cada bono. ¿De qué dependen estos rendimientos que estamos mencionando? En el largo plazo, y como tendencia, los retornos de los bonos norteamericanos resultan muy sensibles a las expectativas de inflación en la propia economía estadounidense. Debe tenerse en cuenta que los títulos norteamericanos que se toman como referencia son instrumentos que cotizan a descuento, no pagan cupones de interés ni indexan su capital a ninguna variable, por lo que operan en general como activos a tasa fija, donde esta tasa se determina al momento de la compra en función del precio de mercado. Por ende, y esto es muy importante, una mayor inflación esperada en general se traduce en un aumento en el retorno nominal que exige el mercado para mantener
un determinado rendimiento real. A su vez, un aumento en la inflación esperada incrementa las expectativas de un sendero más acelerado de suba en la tasa de interés de política monetaria, ¿no? Que es la tasa de Fed Funds que maneja la Reserva Federal, que es la tasa de interés a la cual se prestan los bancos a un día, la llamada tasa overnight. Y esto se termina trasladando, un movimiento en esta tasa corta, se termina trasladando vía distintos mecanismos de transmisión de política monetaria hacia el resto de la curva de bonos, hacia vencimientos más largos. No obstante, en el muy corto plazo y en lo que es el trading intradiario, la tasa puede presentar una volatilidad muy elevada en función de cambios en la aversión al riesgo global, que pueden estar motivados, como estamos viendo, por factores de riesgo geopolítico, como podría ocurrir, por ejemplo, con la guerra comercial, la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y no solo China, sino otros socios comerciales. Amplio espectro. Sí. Amplio espectro. O las dificultades, por ejemplo, que enfrenta Europa para mantenerse cohesionada frente a determinados temas como la inmigración o incluso la vigencia del euro, ¿no? Y eso genera cambios, una volatilidad muy importante en lo que son las tasas de corto plazo, y son cambios que resultan muy difíciles de prever. Para ir concluyendo, ¿qué es lo que podemos prever entonces? Aun cuando estos factores de aversión al riesgo de corto plazo que mencionamos son muy difíciles de proyectar o de pronosticar, sí podemos intentar armar escenarios sobre inflación esperada y sendero de política monetaria de la Fed, que va a tener mucha influencia sobre las tasas libres de riesgo que nos interesan para evaluar nuestros activos. Actualmente, al cierre de hoy, la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años culminó en 2,87%, con expectativas de inflación que hoy se ubican para el promedio de los próximos 10 años en 2,1% anual. Estas expectativas se mantienen ancladas, yo diría desde hace varios años, en un contexto donde la economía norteamericana todavía le está costando mucho generar inflación, ¿no? Eso lo vemos incluso en los discursos de la Fed, en el wording, frente al elevado endeudamiento que hoy presentan los sectores públicos y privados, 80% del PBI, el gobierno debe y las familias deben también, o sea, en total es una deuda superior a 150 puntos del producto. Con lo cual, este endeudamiento le pone un límite a la velocidad en la cual la Fed puede normalizar la política monetaria y terminar subiendo las tasas. Con lo cual, hacia adelante, este endeudamiento, como decíamos, resta margen para un sendero acelerado de suba de tasas, y cuando uno mira el propio wording de la Fed, en sus proyecciones la Fed prevé una tasa neutral de largo plazo de 2,9%, que eso es apenas un punto por encima de los niveles que estamos hoy, que es una banda entre 1,75 y 2%. Sí. Pero bueno, digamos, más allá de que creemos que hay un límite para esta suba de tasas, en el corto plazo las expectativas de inflación pueden verse afectadas en la medida que, por ejemplo, Trump logre avanzar con varias de sus propuestas, como por ejemplo la guerra comercial, ¿no? Que un cierre de la economía norteamericana, eso podría generar un aumento en las expectativas de inflación, o bien un mayor déficit fiscal vinculado a la baja de impuestos de la última reforma tributaria de Trump y un eventual aumento en gastos de infraestructura y defensa, que eso puede impactar sobre las expectativas de inflación y eventualmente sobre el retorno que los inversores le exijan a los bonos del Tesoro norteamericano. En resumen, la tasa de Fed Funds y la curva soberana de Estados Unidos resultan muy importantes para cualquier ahorrista que quiera convertirse en inversor a la hora de evaluar los rendimientos esperados de los activos locales, y creemos que deben ser seguidos muy de cerca todos los factores que pueden generar un corrimiento en la curva de Estados Unidos, en la curva soberana, a la hora de calibrar la proporción de los activos en la cartera asignada. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a hacer una pequeña tanda y después venimos. Tenemos Smart Money, tenemos una entrevista de lujo para culminar el día y además todas las consultas que han mandado ustedes estaremos contestándolas. Quédense. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Las vacaciones de invierno se viven en Rodicio Campo Luján. De miércoles a domingo te esperamos para que disfrutes de nuestra propuesta de Eco Campo Aventura, cabalgatas, mountain bike, bosque aéreo y muchas sorpresas más. Ingresa en www.rodiciocampo.com y conseguí tu ticket con descuento. 35 minutos pasaron de las 12 en la República Argentina y un miércoles negro para la economía. La bolsa se desplomó un 9%, el dólar saltó a 20. Las jugadas que el Mundial no te deja ver, léelas en perfil.com.
4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano. Y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. En estas vacaciones de invierno, vení a Estancia Don Silvano, la mejor manera de conocer el campo argentino, a solo 1 hora de Buenos Aires. Asado con bebidas incluidas, espectáculos folclóricos, destrezas criollas, paseos a caballos y en carruajes. Ruta 8, kilómetro 87300, Capilla del Señor. Contáctenos 5263-3027, www.donsilvano.com. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Nuestro gran amor es la música. En esta radio, ella ocupa siempre el primer lugar. 106.7. Seguimos en el Inversor Bolsero, nos escriben 11 21 87 1067. Acá nos mandaron una nota de China produce gas a partir de hielo combustible bajo el mar de la China meridional. Nos dicen, mira, esto es un nuevo proyecto, me dice, hay que producir en la Argentina. Nos mandan acá. Una pregunta de Germán también que llega por Twitter. Me dice, Santi, te dejo la consulta para el programa. ¿Qué ven mejor para el que está líquido? Un perfil más moderado. En el corto plazo, en el corto Levac, agosto e ir viendo, o dolarizar con AO20 o AI24. ¿El AI24 con su elevada TIR está incorporando riesgo de default o es una oportunidad? Bueno, cuántas preguntas en todo una, junto, ¿no? Claro, sí, impresionante. Bueno, empecemos por partes. Pero te dijo que era moderado, estuvo bien. Era moderado, o sea, si es moderado podría bancarse un poco el riesgo cambiario, así que, o sea, haciendo esta salvedad podría estar hasta un 40% en pesos dado el tipo de cambio que tenemos ahora, pero de cortísimo plazo, ¿no? Con Levac está bien porque es un instrumento líquido de alto devengamiento de pesos, bárbaro. Por la parte de dólar, si es de vuelta moderado, quizá la Lete le sabe poco, y está bien que vaya a un bono como el Bonar 2020, que está rindiendo 6,5% en dólares ahora, o el AI24, el AI24, que también está rindiendo 7,9%. Y la tercera parte, que está hablando de algún tema de solvencia debilitada, minada, para no decir esa palabra que a mí no me gusta tanto, sin duda, sí, sin duda, porque el mercado parece estar apreciando una cosa hasta 2019 y después del resto, o sea, es ciencia ficción, larguísimo plazo, no sabemos qué puede pasar. Me parece que por eso los bonos que estén arriba de ese umbral están mirando otra cosa, y hasta que no haya señales de continuidad y de fortaleza en lo político, van a seguir así. ¿Haremos algo más? Estamos, perfecto. ¿Smart Money? Y vamos con Smart Money. El Inversor Bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money.
Muy bien, y esta columna de Smart Money de hoy la vamos a encarar por el lado del carry trade, pero no con Levac como estuvimos hablando recién, sino hablando de un nuevo instrumento en pesos que, entre otras bondades, garantiza una tasa en dólares mínima. Antes de avanzar, recordemos qué es hacer carry trade. Quizás alguno se olvidó. Formalmente implica tomar deuda a bajo costo en una moneda e invertir en otra moneda más débil que tenga una elevada tasa de retorno. El paso final del proceso es vender la posición en esa divisa débil, comprar la fuerte, pagar la deuda barata y quedarse con la diferencia. La maniobra también se puede hacer sin tomar deuda, por supuesto. De forma simple podemos vender dólares que tengamos, comprar pesos, invertir en Levac a una tasa superior al 40% como estamos viendo ahora y, según cómo se mueve el tipo de cambio, realizar una ganancia atractiva directamente en moneda norteamericana. Sin ir más lejos, esta estrategia funcionó bastante bien, Santi, en los últimos años. Sí. 12,4% en 2016 pagó en dólares y 8,6% en 2017. Nada mal. Sin embargo, la ecuación cambió radicalmente en este 2018. Es que la suba del dólar de más de 46% en este año pulverizó el rendimiento que obtuvimos con Levac del 19% en pesos. Por este motivo, el carry trade está perdiendo un 19% en dólares en lo que va del año. Por eso la volatilidad cambiaria termina siendo un dolor de cabeza para hacer carry trade, porque no tenemos garantizado el valor de salida. Sin embargo, los bonos duales, esta novedad, permiten corregir esta incertidumbre y garantizar un retorno en dólares. Precisamente, el origen de estos títulos se relaciona con turbulencias. Luis Caputo, hoy en la cabeza del Banco Central, los había emitido trabajando en el Deutsche Bank en México durante el efecto tequila en el año 95. Así que es un instrumento que sirve para captar inversores en momentos turbulentos. Recordemos que el mes pasado ya se había colocado el primer bono dual a un año. El bono 2019, el ticker es A2J9. Pero hoy vamos a abocarnos al más reciente, el emitido el pasado 10 de julio, la semana pasada. Se trata del bono de la Nación Argentina en moneda dual a febrero de 2020. Se emitieron 1.638 millones de dólares. Técnicamente, su ticker es AF20. Tiene la particularidad de que no paga intereses, sino que los capitaliza y su amortización es 100% al vencimiento. Por eso decimos que es un instrumento bullet. Seguramente muchos todavía se estén preguntando de dónde viene esta dualidad en el bono. Te adelanto que no viene de la moneda en la que paga, porque siempre lo hace en pesos. En cambio, la dualidad radica en que va a pagar el mayor valor nominal entre dos alternativas. Pero siempre paga en pesos. Siempre en pesos. Bien. Si lo llegaste a ver y todavía hay alguno dando vuelta, es parecido a un dollar link. Vas a ver por qué. Te paga el mayor valor nominal entre dos alternativas. La primera es el valor nominal en dólares convertido en pesos con los intereses resultantes de una tasa de 2,35 mensual capitalizable. De vuelta, esto equivale a una TIR de 32% anual y a un retorno directo de casi 57% en los 19 meses del bono. La segunda alternativa es el valor nominal en dólares más intereses calculados con una TNA de 4,5 en dólares convertido a pesos al final. Esto es un retorno directo a febrero del año 2020 de 7,35% en dólares. Esta segunda condición quiere decir que nos pagarán el capital actualizado por la devaluación más una tasa de interés en moneda dura, como te comentaba, un dollar link. ¿Cuál es el tipo de cambio que gatilla una u otra cláusula de pago? Aquel que nos dejen diferentes y que iguala los retornos que les comentaba antes, de 57% en pesos casi y 7,35% en dólares al final del periodo. Este tipo de cambio es el que es consistente con una devaluación de casi 46% en ese periodo respecto del tipo de cambio base, que es 27,56. Hablamos de un precio del dólar de 40,23 al 13 de febrero de 2020. Así que si la cotización de la divisa es inferior a dicho valor, entonces cobraremos según la primera condición, TIR de 32%, tasa directa de 57% en pesos. En cambio, si el dólar supera el umbral de 40,23, recibiremos en pesos el equivalente al capital actualizado por el tipo de cambio y sus respectivos intereses. De nuevo, 4,5 TNA o directo 7,35% en dólares. Perfecto. Entendiendo cómo funciona el pago, empezamos a ver, ¿no?, el potencial de este instrumento y cómo va tomando color. Es una especie de carry trade, pero muy especial, por al menos 3 razones. Primero, porque produce una tasa en dólares segura, que en el peor de los casos es de 4,5% anual. Segundo, tiene una simetría muy favorable para ganar dólares si el tipo de cambio se retrasa o aumenta menos que el 46% que habíamos hablado antes. Por ejemplo, veamos esto, si el dólar termina en 35 pesos en febrero de 2020, entonces, gracias a la primera condición,
obtendremos un beneficio en pesos de 57% en pesos contra una devaluación de casi 27%. Por lo tanto, el carry trade en ese escenario, en dólares, que es asimétrico porque nos favorece, será de 23% directo o 14% anual. Pensá, Santi, que venimos de un 18% abajo este año. Y tercero, la tercera razón por la cual es interesante es que es una cobertura barata, porque estrategias que incluyan operaciones con futuros son muy caras y para el minorista es bastante complicado. Y este bono evita esa clase de costos y dolores de cabeza. Así que en definitiva, si no te fue bien invirtiendo en Levac e instrumentos en pesos durante este año, quizás hacia adelante puedas considerar todas las bondades del bono dual a 2020 y de esta forma poner las posibilidades de ganar en dólares nuevamente a tu favor. Es una de las posibilidades para quizás podemos empezar a verlo más seguido a la hora de empezar a desarmar un instrumento como las Levac y pasarse a otro. Puede ser una opción, ¿no? Como atado a... Sin duda, porque la Levac es un instrumento pensado para el carry trade. Claro. Por el monto que hay, es muy difícil que el inversor local... Recordad además que sacaron a compañías de seguros, a FGS, o sea, manos grandes y pesadas no pueden invertir en Levac, pero sí podría ser una buena alternativa para empezar a atraer a nuevos inversores. Excelente, Neri. Muchísimas gracias, clarísimo. Como siempre, hacemos una pequeña tanda y después una entrevista con Claudito Sucho que nos acompaña del otro lado de la línea. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Vení a Jujuy. Pasa las mejores vacaciones de invierno. Sé parte de un paisaje maravilloso, viviendo tradiciones ancestrales. Disfruta de un invierno mágico. Jujuy es energía viva. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Seguimos con el inversor bolsero ahí tratando de hacer comunicación con Claudito, que nos hace del otro lado. Y se hace desear, está bien, las estrellas son así. El uno es así. Totalmente.
Martín, ¿qué perspectiva tenés de acá en adelante en términos inflacionarios? Me interesa tu mirada. Mira, es la gran pregunta, ¿no? Va a estar muy vinculado a lo que ocurra con el, obviamente, no estamos descubriendo la pólvora, a lo que ocurra con el tipo de cambio. Y me parece que acá la gran pregunta es si el tipo de cambio lo vemos estable en estos niveles o un poquitito más arriba, con un nivel de tasa más bajo, lo que implicaría que el mercado efectivamente se estabilizó en estos niveles, o si este intento del gobierno de ir bajando la tasa gradualmente, en algún momento te termina gatillando un movimiento un poco más brusco del tipo de cambio que se te estabilice en un nivel más alto. La verdad que el escenario base que uno maneja es un tipo de cambio un poco más arriba de estos niveles, no lo vemos estable de corto plazo, con lo cual la inflación, y un poco también con los números que planteaba Neri al principio del programa, parece que va a estar bastante arriba no sé si bastante, pero va a estar arriba del 30% seguro. No arranca con 2 el número. No arranca con 2, y la gran pregunta es si llegamos al 32, que sería el límite exterior de la banda. ¿Y ahí qué diferencia habría entre el que comentábamos antes y este? Claro, con el 29 la revisión, entre comillas, te la haría el staff del fondo. Arriba de 32 te vas al board del fondo, con lo cual es una discusión más con los accionistas del fondo más que con el propio staff. Con lo cual, en ese caso, podría ser un poco más complicado. A ver, ahora, si nos atendieron. Hola. Hola, Sucho, ¿cómo andás? Qué placer saludarlos. Todo bien, te vendimos mucho, así que espero que, por favor. Ya no le quedan acciones para vender, ni bonos para vender, y me venden a mí. Exactamente. ¿Cómo andas, Sucho? ¿Todo bien? Te extraña este programa, pero queríamos tenerte de nuevo, escucharte, ver, sobre todo en un día tan cargado de información como hoy, cuál fue tu mirada. Y planteábamos una de las primeras dudas al principio del programa que tiene que ver con cuáles son las medidas que estuvo tomando el Banco Central ahora para que esta renovación del EVAC, que fue parcial, que fue del 75%, de alguna forma quedara en los bancos y no se fuera al circulante, digamos, y quedara en los encajes, pero son medidas medio cortoplacistas, ¿no? ¿Qué puede pasar acá en adelante también? Sin duda, es que finalmente el objetivo cambió, ¿no? Primero querés frenar las variables económicas que generaban mucha incertidumbre, el tipo de cambio. Y este es el costo que tuvimos que pagar, porque finalmente termina convalidando una tasa cercana al 46%, 46,5%, y entiende que por 30 días más este es el costo del dinero que frena o al menos estabiliza el tipo de cambio. Y a partir de ahí empezamos a hablar más a mediano y largo plazo. Pero si no equilibras esto, era muy difícil pensar. Quizás la otra variable a seguir, sin duda, es el costo de los títulos públicos. Para mí, el más importante en la agenda, más importante que el tipo de cambio, hacia el riesgo país, hacia la percepción que tiene el mercado sobre nuestra capacidad de pago, y me parece completamente relevante, sobre todo porque vamos a tener 2 años más de déficit fiscal, de creciente pero de déficit fiscal, y vamos a tener que seguir viviendo del ahorro ajeno, porque el mercado interno todavía es chico. Pero la pregunta, en este caso, al menos yo me la hago todos los días, es ¿cuánto de lo que estamos hablando, cuánto de lo que ustedes contaron en el programa, cuánto de lo que se publica todos los días en los portales especialistas o se discute políticamente, ya forma parte de los precios y cuánto no? Y creo que eso va a ser completamente relevante. En el mercado, yo lo llamo el overshooting, que sucede mucho. Y siempre cuento el mismo ejemplo, que es finalmente lo que estabas esperando. Si vos esperabas un balance muy bueno y vino bueno, te desilusionás. Si esperabas algo muy malo, que me parece que es el sentido común de lo que escucho por todos lados, y finalmente a fin de año no es muy malo, es solo malo, termina siendo un dato que finalmente le da tranquilidad al mercado. Y yo creo que pasa más por ahí. Creo que estamos exagerando mucho todos los planteos que no sé si se los hacen a otros países. Esto de que no nos van a renovar más la deuda, que cuánto debemos, etcétera. Y cuando vos mirás el mapa mundial de casi todos los países, es tan parecido a la Argentina. Claudio, qué gusto saludarte. Neri Persicini, ¿cómo va? ¿Qué haces, Neri? Bien, bárbaro. Vinculado a esto que estabas hablando y que muy bien pones en contexto, ¿por dónde crees que podría empezar a venir la buena para Argentina? ¿Por el lado político, por el lado de la solvencia, por el lado de un acuerdo internacional, por el mundo, por un viento de cola? ¿Por dónde la ves?
Yo creo que por lo barato de los precios. Ya vos podés crecer por dos maneras. O vos podés comprar algo porque crees que el flujo futuro va a ser buenísimo, porque aunque lo pagues caro, crees que vas a ganar un montón de plata de cara al futuro y vas a recuperar lo caro que estás pagando. No es el caso. Argentina no es una historia hoy de prosperidad y de toda esa historia. Lo fue quizás al principio del 2016, no lo es ahora, pero en algún momento alguien reacciona porque un precio es barato. Ejemplo, yo te digo a vos, vendo un Mercedes-Benz modelo 2017, buenísimo, nuevo, impecable, y vos me decís, no, Claudio, quizás tengo la plata para pagártelo, pero no, por seguridad, no quiero correr esos riesgos, el mantenimiento, etcétera. Y automáticamente te digo, pero te lo vendo por $3.000. Y vos me decís, sí, dámelo, después veo qué hago. En algún punto los precios tientan. Todos nosotros, ustedes también, aunque son muchos más jóvenes, quizás en mucho menor medida que yo, tomamos decisiones por el pasado más que por el futuro. Y como muchos de nosotros ya vimos muchas crisis, es muy común que hagamos eso. Y yo creo que el cambio va a venir, que mucha gente retrajo consumo pensando que viene una crisis muy fuerte. Como retrajo consumo, la economía se frenó y es parte de la realidad de hoy. En algún momento va a decir, che, hace bastante que está todo calmo, ¿no? Sí, viste que dolaricé todo el portafolio y mejor voy a buscar renta a otro lado, desdolarizo. Y otro dirá, bueno, ya tengo un ahorrito más porque dejé de consumir y eso aumentó mi ahorro. ¿Sabes qué? Voy a cambiar el auto. ¿Sabes qué? Voy a reformar la cocina. ¿Sabes qué? Voy a comprarme ropa. Y eso va a generar un nuevo nivel de actividad que quizás no es que sea bueno, pero no va a ser tan malo como la mayoría al menos ya pronostica. Y por eso me da la sensación de que es por precio, por barato, que empieza a darse vuelta en algunos aspectos. Hay economías regionales que ya lo sentís. Parate en Ezeiza o parate en, no sé, a mí me toca viajar y vos ves que antes todos los vuelos nuestros salían llenos y los que venían del exterior de la Argentina venían con argentinos nada más, no venían turistas. Y ahora se da al revés. El vuelo viene lleno de chilenos, incluso de cualquier lugar, diciendo, che, la Argentina otra vez volvió a ser potable desde el punto de vista de gastos. Exportamos frutas, como hace mucho no lo hacíamos. Vale la pena sustituir importaciones, porque cuando importás tenés que adelantar la plata y esta tasa de interés no te conviene, entonces te conviene producir acá porque te podés financiar o convalidar con algunos proveedores. Creo que por ahí y lentamente esto va a empezar a cambiar último trimestre del año, no por números buenos, sino por números no tan malos como los que al menos escucho en todos lados. Parece que viene el fin del mundo cuando escuchás, no sé, pones escuchás cualquier foro o lo que fuera, da la sensación de que todo el mundo está liquidando. Y el último punto, perdón que hablé tanto, también tiene que ver con la posición previa que tenía cada uno. A mí me gusta mucho hacer ese ejemplo. Entrevistás a alguien. No, esto es un desastre. ¿Y vos qué hiciste? No, yo dolaricé. Bueno, ya está. Si ya tomaste la decisión. Si alguien te dice que está todo bien y ya compró, bueno, ya tomó la actitud. Si todo el mundo te dice está todo mal y ya vendió, bueno, tenelo en cuenta. Claudio, un gusto como siempre. Martín Botier te saluda. Martín. ¿Cómo estás? Aprovecho, quería llevarte un poco al mundo. Muy, muy interesante todo lo que estuviste comentando. Y quería llevarte al mundo un poco en medio de esta guerra comercial, ¿no? Entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, digamos, todos los países ahí participando. Quería preguntarte cuál es tu perspectiva de, digamos, cómo va a seguir esto, cuál va a ser el impacto sobre la Argentina, y si lo ves más como una retórica propia de un presidente como Trump, o si vamos efectivamente a una intensificación en la guerra comercial con todas las consecuencias sobre los activos financieros e incluso sobre el nivel de actividad a nivel mundial, ¿no? que eso puede tener. Sí, la verdad es muy amplia, muy profunda la pregunta. Yo no sé la respuesta. Puedo especular desde el punto de vista de que creo que puede pasar, pero no sé si tengo mucho valor agregado. Primero, estás discutiendo con desigualdad, si querés, de institucionalidad. Una cosa es discutir un país democrático que esté institucionalizado, completamente institucionalizado, y que no se puede hacer lo que el presidente quiere si no lo avala la institución. Ejemplo, Estados Unidos. Ejemplo, la Argentina. De hecho, vos tuviste la reforma de tarifas, o independientemente de lo que diga el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo decidió otra cosa, vetaste, lo que fuera, pero no se puede hacer lo que un individuo quiere. Y otra cosa es cuando tenés que hacer un acuerdo comercial con China o con Rusia, que no son democracias como las que nosotros conocemos. Entonces, desde ese punto de vista,
me parece que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno puede hacer. El segundo aspecto es, cuando uno toca política internacional, y sobre todo comercio internacional, empezás a hablar, lo que comercializan más que los países hoy son las empresas. En la mayoría de los países del mundo, el dueño de el que comercia los activos, la mayoría son las empresas. Los países ponen restricciones, cobran impuestos, se llevan una participación, se dedican de lo público, salud, educación, etcétera, pero el comercio está encarado por empresas. Y ahora yo les pregunto a ustedes tres, ¿de qué nacionalidad es la empresa más grande del mundo que se llama Apple? ¿De dónde nació? ¿De dónde paga impuestos? ¿De dónde fabrica? ¿O es una multinacional que produce en todos los países del mundo? ¿Tiene nacionalidad? ¿De qué nacionalidad es Google? ¿Dónde queda? ¿De qué nacionalidad es Microsoft? ¿De qué nacionalidad es? La mayoría de las compañías hasta son más grandes que algunas naciones. Entonces vos podés decir, no, comercial, etcétera, y bueno, una empresa decirá, bueno, ahora me conviene fabricar un poquito más acá y otro poquito más allá. Fíjate, incluso la relación de Estados Unidos y México, desde el muro que iban a hacer y de toda la historia. Y fíjate los números mexicanos en el último ejercicio. Yo creo que una cosa es las definiciones y la descripción mediática, y otra cosa es lo que realmente podés hacer en un mundo que cada vez más está en la nube, no está ni siquiera en la tierra. Dropbox vale el doble que IPF, o sea, la riqueza está en la nube, no está en la tierra. Sí, es una realidad, es verdad. Y en ese mundo yo no sé si Trump, no sé, presidente chino, Putin, el que quieras, realmente puede frenar o cambiar las condiciones de mercado. Claro. Uber está prohibido, teóricamente, pero en casi todos los países, pero en todos lados funciona. Y sí, decís, bueno, pero ¿y quién lo controla? Y Bitcoin teóricamente no está regulado, pero o está regulado, no lo sabés, y en algunos lugares igual. Me parece que es mucho más complejo que la decisión de un presidente, sobre todo en países que están muy institucionalizados. Claudio Sucho, un honor tenerte acá como siempre, te volveremos a molestar en breve. Abrazo enorme. Nosotros vamos cerrando el programa, agradecemos a toda la producción, a Lucía por supuesto, a Nicolasa que nos vino a alimentar, a Juan que está del otro lado operando este programa, y a ustedes dos como siempre por hacer un gran programa, por supuesto, y a Yamile que está de vacaciones en este momento. El próximo no está tampoco, está de joda, sí, vuelve después. Nosotros nos reencontramos en esto que es El Inversor Bolsero, martes que viene a las 21 horas. Chau, chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero.